Hoy vamos a aprender a programar el juego del ahorcado en Python. Vamos a ver brevemente quiénes somos, vamos a recordar cómo era el juego del ahorcado, vamos a hacer algo que usualmente no se hace en este tipo de tutoriales, que es empezar a definir el problema. Antes de tocar y escribir una sola línea de código, vamos a analizar el problema. Y bueno, es un problema grande, lo vamos a dividir en pequeños pedazos que sean más entendibles y vamos a armar un algoritmo para solucionar este problema. Después vamos a ir a la parte del código, vamos a programar el juego del ahorcado en Python y vamos a cerrar la charla. Nosotros somos CodeExpert, que es una academia de eventos y cursos online sobre programación, desarrollo web y tecnología. Está fundada por Estefanía Rollino y yo, Roxana Lafuente. Les voy a contar un poco más sobre mí. Yo estudié en la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ahí es donde conocí a Estefanía. Y he trabajado como software engineer o ingeniera de software en empresas como Intel a través de Bates, Electronic Arts a través de Globant y Booking.com y Yelp. ¿Por qué hacemos esto? Creemos que todas las personas pueden aprender a programar y este es nuestro pequeño granito de arena. Enseñar es lo que creemos que va a generar más diversidad e inclusión en el ambiente tecnológico. Y vamos a empezar recordando cómo era el juego del ahorcado en papel y lápiz que jugábamos cuando éramos niños. Cuando éramos niños, jugábamos al juego del ahorcado usando un lápiz y un papel. Es un juego que se jugaba con al menos dos personas, una que lideraba el juego y otra que adivinaba la palabra. La persona que lideraba el juego elegía una palabra, pero no se la decía a la otra persona. En el papel escribía un guión por cada letra que hubiera en la palabra y también dibujaba una horca. La otra persona comenzaba a adivinar letras. Si la letra que adivinó no estaba en la palabra, dibujaba una parte del cuerpo de una persona en la horca y anotaba qué letra se había usado. Si la letra sí estaba en la palabra, la colocaba tantas veces como ocurriera. Y había dos escenarios. Si la persona que adivinaba la palabra lo lograba antes de 5 intentos, ganaba el juego. En caso contrario, si se llegaba a dibujar el cuerpo completo, lo que ocurría usualmente luego de los 5 intentos, se consideraba que perdía el juego. Empezamos a analizar este programa. ¿Qué roles vamos a tener? Bueno, hay dos personas que jugaban este juego en papel y lápiz, uno que adivinaba la palabra y otro que lideraba el juego. En este caso, la computadora se va a convertir en la persona que lideraba el juego y nosotros como usuarios vamos a adivinar la palabra. Analicemos el problema más en detalle. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que adivina la palabra? Bueno, tiene que poder ingresar una letra, tiene que saber cuántas vidas le quedan y tiene que saber si ganó o perdió. Después tenemos a la computadora que lidera el juego, que tiene que dar la posibilidad de elegir una palabra, tiene que mantener el estado de la palabra que se está adivinando, saber si el usuario ganó o perdió, y saber cuántas vidas o intentos le quedan al usuario y qué letras ya fueron utilizadas. Hablamos de mantener el estado de la palabra que se está adivinando. ¿Qué es el estado? Bueno, el estado de un programa se refiere a la condición o situación actual en la que se encuentra el programa en un momento dado durante su ejecución. El estado de un programa puede incluir una variedad de aspectos como valores de las variables, el contenido de las estructuras de datos, la posición de ejecución actual, los recursos utilizados en memoria, entre otras cosas. Entonces, ¿qué estructuras de datos vamos a necesitar para nuestro juego de ahorcado? En principio, una lista de palabras que la computadora puede elegir una de ellas para que el usuario adivine. Después necesitamos escoger una de esas palabras. Vamos a tener un string con la palabra elegida. El estado del juego actual, ¿sí? Si la palabra es auto y tiene 4 espacios, bueno, 4 caracteres, entonces ponemos 4 caracteres, 4 guiones. Y a medida que vaya adivinando una letra, vamos a ir reemplazando ese guión por una letra. Después tenemos que ver cuántas vidas o intentos le quedan, eso va a ser un entero. Y las letras que ya estén utilizadas, podríamos tener un conjunto o una lista para eso. En este caso tiene más sentido tener un conjunto porque no vamos a dejar que el usuario pueda repetir una letra, ¿sí? Si ya adivinaste la letra F
y resulta que no era correcta. Bueno, no la vamos a contar 2 veces y pones F de vuelta. Te vamos a decir que hubo un error, que ingreses otra letra que esa ya la usaste. Ahora ya sabemos qué estructuras de datos vamos a necesitar. Pensemos en cómo van a usarse, ¿sí? Un error muy común en programación es empezar a intentar programar sin tener en clara la lógica del programa, qué es lo que va a hacer ese programa. Entonces, hay que pensar con palabras cómo va a funcionar el juego del ahorcado. Primero que nada, dijimos que la máquina tiene que elegir una palabra que el usuario va a adivinar. Tiene que tener una lista con las palabras, tiene que escoger una y elegir esa como la palabra para adivinar. Después tiene que mantener el estado del juego. Tiene que mostrar la palabra con guiones o si ya adivinó la letra A, por ejemplo, y estaba en el primer lugar, la tiene que mostrar, por ejemplo, A y 3 espacios. Tiene que proveer la capacidad de adivinar una letra y decir si el intento estuvo bien o no, y mantener la lógica de si ganó, perdió o si seguimos jugando. Ahora que ya tenemos esa estructura, más o menos sabemos cómo va a funcionar nuestro juego del ahorcado, es hora de ir transformando cada una de estas cosas en algo más parecido al código, ¿sí? No hace falta que las hagamos a todas, las vamos a ir haciendo a medida que programemos el juego, pero lo importante es empezar a aprender esta habilidad de transformar un conjunto de acciones o una oración como esta en código. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, adivinar una letra, ¿sí? ¿Qué significa eso? El usuario va a ir al teclado, va a ingresar la A, por ejemplo, y la vamos a guardar en intento. En este caso vamos a usar la función input, la función built-in que nos ofrece Python. Le vamos a decir, le vamos a mostrar en la pantalla, ingrese una letra, el usuario va a ir al teclado, va a ingresar una letra, por ejemplo la letra A, y después esa letra A se va a guardar, acá la estamos asignando, se va a guardar en la variable intento que va a ser de tipo string. Y ya transformamos algo en lenguaje natural, como es adivinar una letra, a el código, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar ese código? Otro ejemplo, perdió el juego. ¿Cómo sabemos si ya perdió el juego? Bueno, vamos a tener que tener una variable que cuente, va a ser entera y que cuente cuántos intentos ha realizado el usuario hasta ahora. Vamos a utilizar el operador de igualdad, de comparación, para ver si ese número es igual a los intentos máximos. En el juego de lápiz y papel, cuando dibujamos la cabeza, el torso, los brazos y las piernas, y bueno, al final cuando contábamos todos esos intentos, teníamos 5 intentos máximos. Entonces vamos a crear una variable intentos máximos, la vamos a guardar en 5 y vamos a ir contando cuántos intentos ha realizado el usuario, ese valor se va a ir incrementando y cuando llegue a 5 significa que si no adivinó la palabra, perdió el juego. Ahora que ya tenemos en claro cómo es la lógica de nuestro programa, algunas partes del programa ya las tenemos listas, es hora de comenzar a organizar el código, a escribir el código. Y fíjense que no pasamos directo a esta parte, sino que armamos una idea en nuestra cabeza de cómo va a ser el código. Y eso es muy importante, algo que es necesario aprender a hacer y que ahora lo hacemos de una manera muy estructurada, pero más adelante esto lo van a hacer sin pensarlo, ¿sí? Les va a resultar más natural. Así que bueno, llegó la hora de programar. Vamos a ir a PyCharm. Acá estamos en PyCharm. Yo tengo algunos caracteres especiales que es una ayuda para mí. Son emojis que quiero usar para que este juego del ahorcado sea más dinámico, más entretenido. Y bueno, entonces vamos a volver también, vamos a ir y venir en las pantallas. En las filminas teníamos esta lógica, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos programar. Entonces vamos a empezar con elegir la palabra a adivinar. Podemos crear una función, ¿sí? Que sea elegir la palabra a adivinar. Fíjense que
yo solo leyendo el nombre de la función yo ya sé qué es lo que va a hacer esta función. Y de todas formas puedo poner un docstring. Un docstring son estas, fíjense que PyCharm ya lo autocompletó. Es un tipo especial de comentario donde yo puedo poner qué es lo que hace esta función. Por ejemplo, determina qué palabra vamos a adivinar en el juego y qué es lo que va a retornar un string que contiene la palabra a adivinar. Los docstring son una buena práctica de programación. Siempre que puedan, está bueno que pongan su docstring. Entonces tenemos nuestra función que tiene de nombre elegir la palabra adivinar. No hace falta que le demos ningún parámetro y utilizamos la palabra clave def para definir esta función. Vamos a necesitar una lista de palabras que son todas las opciones que yo puedo adivinar en mi juego, que va a ser una lista de strings. Por ejemplo, podría ser la palabra hola, mundo, casa, ¿sí? Entonces yo tengo mi lista de palabras, que es una lista de strings. Me la está marcando en gris porque no la estoy usando en este momento. Yo necesito agarrar una de estas palabras, ¿sí? Y para eso puedo utilizar la librería random, que se importa usando la palabra clave import y el nombre de la librería. Random significa aleatorio. Nosotros podemos hacer el nombre de la librería, que es random.choice, y esto lo que va a hacer es elegir una lista, una palabra de la lista que le pasemos, en este caso de la lista de palabras. Y fíjense que dijimos que lo vamos a devolver. Esta función va a elegir una palabra que vamos a adivinar, entonces lo devolvemos utilizando la palabra clave return. Y nosotros ahora podemos ir probando este código. Entonces si yo lo llamo acá y ejecuto mi código de Python, fíjense que no pasa nada porque me olvidé de imprimir ese valor. Y ahora si ejecuto este programa me da casa, pero ahora lo ejecuté y me dio hola. Si lo ejecuto otra vez me va a dar mundo y así sucesivamente va a ir cambiando la palabra a adivinar cada vez que ejecute el juego. Y con esto ya tenemos la primera parte de nuestro programa, elegir la palabra a adivinar. Después tenemos mostrar la palabra con guiones, ¿sí? Pues necesitamos crear una función que muestre el estado del juego, que muestre la lista de palabras. Lo podemos borrar porque lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a tener nuestra función entonces, que lo que va a hacer es mostrar el estado del juego. Y a esto le vamos a pasar la palabra a adivinar. Le vamos a poner un docstring también. Y esto va a muestra el progreso del juego en la pantalla. Si la letra ya fue adivinada, va a mostrar guión. Si la letra no fue adivinada, va a mostrar la letra. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer con esta función es mostrar algo como guión, 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 por ejemplo, y esto significa que no adivinó ninguna letra. Estos son los ejemplos. Después, si hace A y 3, por ejemplo, adivinó solo la letra A y así sucesivamente, ¿sí? Y esto no va a devolver nada. Simplemente va a mostrar en pantalla el estado del juego actual. Ya para hacer esto, necesito ir pensando en las estructuras de datos que dijimos que íbamos a utilizar. Venimos utilizando la palabra adivinar, que es un string, pero necesitamos ir guardando los intentos que ha hecho el usuario, ¿sí? Vamos a crear la configuración del juego.
Hay algunas cosas globales que las vamos a poner acá arriba, lo que esté afuera del alcance de la función para hacer variables o constantes globales. Si esto fuera un programa que hiciéramos con programación orientada a objetos, esto estaría como atributo de la clase, pero como no tenemos una clase, eso es más avanzado, vamos a ponerlo como variables globales para ahora, pero en general tratamos de evitar las variables globales, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las letras que ha adivinado, ¿no? Letras usadas, letras intentadas, y esto va a ser un conjunto. Vamos a tener un conjunto con todas las letras que hemos ido utilizando. Por ejemplo, si eh, adivinó la A, vamos a tener un conjunto solo con la letra A. Si adivinó la F, vamos a tener un conjunto que tiene AF y así sucesivamente. Entonces tenemos nuestras letras usadas, ¿sí? Y la vamos a utilizar en este programa. Entonces vamos a hacer el caso primero donde va a mostrar simplemente un guión. A mí me gustaría utilizar este guión de acá como guión. Vamos a poner carácter, una constante va a ser esta, carácter incógnito. Y lo voy a asignar como ese guión. Vamos a copiar a esto porque lo vamos a usar acá. Entonces, si nosotros queremos mostrar, vamos a ir por este caso primero, ¿no? Todavía no adivino nada. Vamos a utilizar un for y por cada letra en la palabra adivinar, vamos a mostrar el carácter incógnito. Si nosotros hacemos print de esto, no nos va a mostrar nada porque todavía no llamamos a la función. Vamos a llamar a la función con la palabra auto, simulando que queremos adivinar auto. Fíjense que nos aparecen los 4 guiones, pero están uno abajo del otro y nos gustaría tenerlos uno al lado del otro. Para eso podemos pasarle el argumento end a la función print y le decimos que use que no use nada en vez de usar un salto de línea, un enter. Y ahora nos muestra los 4 espacios como deberían estar. Pero acá nos está faltando algo, que es que, bueno, antes que nada les quiero mostrar que si ahora cambiáramos de opinión y queremos usar un guión común acá, nosotros podemos venir acá, volvemos a ejecutar esto y ya lo cambió a todo. Esto es una buena práctica de ciertas cosas que pueden cambiar, no las usamos directamente así, sino que empezamos a crear como la configuración del programa y acá vamos a ir, de repente si un día queremos usar estrellitas, es muy fácil cambiar eso. Por ahora vamos a dejar el guión que queda como más, más lindo visualmente. Vamos a volver acá a nuestra función y ahora queremos que si ya adivinó una de las letras, que nos muestre la letra que ya adivinó y los guiones con las palabras que no adivinó. Eso es un código condicional, vamos a utilizar un if para eso. Entonces tenemos que, si la letra que estamos viendo, ¿no? Nosotros estamos viendo de nuestra palabra adivinar, que es auto, vamos viendo letra por letra, ¿no? La A, por ejemplo, la primera. Si ya está en las letras en letras usadas, ¿no? Nuestro conjunto con las letras usadas. Si eso ya está, significa que ya la adivinó a la letra. Entonces, en ese caso, vamos a mostrar con un fstring la letra en sí. ¿Por qué? Ya la adivinó. Si está en las letras usadas, significa que ya la adivinó. Y en caso contrario, vamos a mostrar nuestro carácter incógnito. Y si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que no cambió nada porque letras usadas en este momento está vacío, lo definimos acá arriba.
Vamos a, por un momento, hacer de cuenta que ya adivinamos la A. Entonces, cuando probamos el código, fíjense que ya nos aparece la A y los 3 espacios. Vamos a borrar esto, vamos a dejar el estado inicial, que es que no adivinó nada. Y vamos a borrar esto, con esto ya terminamos nuestra función de mostrar el estado del juego. Y vamos a mostrar un salto de línea porque acá no estábamos mostrando ningún salto de línea, como para que quede un espacio y que sea más visible. Lo siguiente que teníamos era adivinar una letra. Vamos a empezar a programar eso. Vamos a crear una función que sea, por ejemplo, realizar intento. Vamos a utilizar nuestro docstring y esto lo que va a hacer es permite que el usuario realice un intento ingresando una letra en el teclado. ¿Cuál es el temilla con esto? Que la letra que el usuario ingresa puede ser inválida. Tenemos que validar que sea una letra válida. ¿Qué significa? Si me pone un string hola directamente, no. Eso es inválido. Eso es inválido en ese caso porque tiene que intentar de a una sola letra, no de palabras completas. Y de la misma forma, si nos pone un número o un símbolo, tampoco queremos aceptar esto. Entonces también tiene que validar que el intento ingresado sea una letra. No números, no strings. Y en este caso no nos va a devolver nada. Ahora tenemos que pensar qué es el realizar intento. Primero que nada tiene que ingresar una letra. Después la tenemos que validar. Y después tenemos que pensar si el intento, tenemos dos tipos de validaciones. Si fue una letra lo que nos ingresó y después validar si fue un intento correcto o incorrecto. Entonces tenemos intento correcto o incorrecto. Y dependiendo de eso vamos a tener que quitar vidas, agregar el intento al conjunto con las letras adivinadas, las letras intentadas o usadas, creo que le pusimos. Letras usadas. Y ahí ya tenemos más o menos qué es lo que va a tener que hacer nuestro programa. Lo primero es que ingrese una letra, ¿sí? Entonces vamos a decir que intento es igual a input de ingrese una letra. Entonces tenemos que le pedimos al usuario que ingrese el intento y podemos ponerle un emoji como para que llame un poco más la atención. Ingrese una letra. Después tenemos que validar si esa letra está bien, que no sea un número, que no sea un string con más de un carácter, etc. Y para eso podemos crear nuestra función validar intento. Algo más que podemos hacer para que nuestro código sea... Vamos a crear nuestra función validar intento. Tenemos def validar intento. Le vamos a agregar nuestro docstring. Valida si el intento es válido y va a retornar un booleano. True si es válido. False si es inválido.
Esta función va a tener que recibir el intento, ¿sí? Que es lo que estamos intentando validar, y va a devolver un boolean. Hay una función de Python que se llama isAlpha. Si yo hago intento.isAlpha, lo que esta función va a hacer es devolverme verdadero si el intento es una letra, si es un número me va a dar falso, si es un símbolo me va a dar falso, entonces solo si es una letra me va a dar verdadero. Otro de los errores que dijimos es si nos pone una palabra, por ejemplo, hola, que intento sea hola. Entonces, lo que nosotros queremos que sea válido es que la longitud del intento sea 1, ¿sí? Estamos utilizando la comparación, comparamos con 1, len nos da la cantidad de letras que hay en esta palabra y vemos que solo contenga letras. Entonces esto nos va a devolver true si el intento es válido, cuando el intento es válido, cuando es un solo carácter y además solo contiene letras, no números, no puntuación. Vamos a volver a la función donde queríamos usar esto. Bueno, antes de eso vamos a cortar esto un segundo. Vamos a llamar a la función validar intento y vamos a mostrar qué devuelve esto. Si le damos validar intento de A, por ejemplo, debería darme true porque A es una letra. Si le paso a D, me debería dar false porque tiene más de un carácter. Si le paso un 1, me da false porque no tiene letras. Y si le paso un punto, también me da false. Vamos a dejar el código que teníamos antes. Entonces ahora tenemos que utilizar validar intento de alguna forma y le pasamos el intento. Si el validar intento nos devuelve true, significa que tenemos que ver si toda esta lógica que tenemos acá, ¿sí? Si el intento fue correcto o incorrecto, quitarle las vidas y todo, etc. En caso contrario, le vamos a mostrar un mensaje de error con nuestra función print. Vamos a ponerle un emoji de atención y le decimos, por ejemplo, por favor, ingrese una letra válida. Y en este caso, bueno, por ahora no vamos a hacer nada, vamos a probar nuestra función realizar intento. Fíjense que vamos escribiendo una función y la vamos probando para después no encontrarnos con errores, con muchos errores al final del programa, que es más difícil de corregir. Y ahora ya me está pidiendo una letra y no está haciendo nada con esa letra. Si yo le paso un punto, por ejemplo, me da el error que por favor ingrese una letra válida. Fíjense que acá no me está dejando un espacio. Yo puedo corregir eso utilizando el salto de línea /n. Cuando yo quiero ingresar una letra, le puedo dar un espacio, entonces ahora cuando yo ingrese otra letra, me da, la pone abajo, ¿sí? Para que sea más fácil leerlo. Pass lo que hace es como decirle skip, como no hagas nada. Y esto lo pusimos para que no nos dé un error, porque si no, si lo probamos así, nos va a dar un error de que falta un block porque los comentarios no cuentan como código. Ahora que ya tenemos, damos un error si el intento no es válido, nos falta ver si el intento que nos dio, si fue correcto o incorrecto. ¿De qué depende eso? Bueno, va a ser correcto si la letra que ingresó está en la palabra que tiene que adivinar y en caso contrario va a ser incorrecto. Entonces tenemos otro if, ¿sí? La vemos venir, que es un código condicional. ¿Cómo sabemos si el intento fue correcto o no? Bueno, realizar intento debería tomar como parámetro la palabra a adivinar. Vamos a copiar, por ejemplo, auto, ¿sí? Vamos a
darle acá, por ejemplo, out. Y después nosotros tenemos que ver si este intento está en la palabra adivinar. Si intento está en la palabra adivinar, entonces es correcto. Le mostramos un error, un mensaje, podemos poner un emoji, le ponemos éxito, por ejemplo, la palabra está en la letra, está en la palabra, y en caso contrario, le mostramos un error, vamos a usar otro emoji, vamos a usar otro emoji y le ponemos ups, la letra no está en la palabra. Vamos a probar nuestro programa, vamos a ingresar una letra y nos dice, ups, la letra no está en la palabra porque P no está en auto. Si ahora yo le paso una A, me dice éxito, la letra está en la palabra. En ambos casos tenemos que añadir a nuestro conjunto de las letras usadas, le vamos a agregar la letra que usamos. Entonces vamos a hacer letras usadas, que es un conjunto, y le vamos a hacer el método add, que nos permite añadir un nuevo elemento, y vamos a añadir este intento, y vamos a hacer lo mismo si el intento fue fallido. Además, dijimos que necesitábamos la cantidad de vidas de intentos, ¿sí? Podemos tener una variable intentos que va a comenzar en 0. Y si falló, le vamos a hacer intentos. Me da un error acá, me dice que no encuentro una referencia a intentos, aunque está más arriba. Y para resolver eso le vamos a poner acá global intentos para que sepa que intentos es una variable global. Está definida en el alcance de esta función, pero está definida globalmente. Y ahora nos falta el caso donde ya utilizó la letra. Entonces vamos a poner acá el if. ¿Cómo sabemos si la letra que ingresó ya la había utilizado antes? Bueno, nosotros tenemos el conjunto con las letras usadas. Entonces, si la letra ya está en letras usadas, significa que ya la utilizó. Vamos a ponerle otro emoji, por ejemplo, este. Y le vamos a decir, ya usaste esa letra, por favor ingresa una nueva letra. O por favor intenta de nuevo. Y acá no era letra, era intento. Y me dice que letra no existe, no está definida. Y con esto ya tenemos, podemos ir borrando esto, pero con esto ya tenemos una partecita de nuestra lógica. Y ya con esto nos permite mostrar la palabra y adivinar una letra. Sabemos si el intento estaba ok o no ok. Nos falta saber si ganó o perdió el juego o si sigue el juego. Vamos a crear una función, determinar si ganó el juego. ¿Y cómo sabemos si ganó el juego? Nosotros tenemos que utilizar los conjuntos. Tenemos un conjunto con todas las letras usadas. Lo vamos a tener que utilizar. Y después tenemos la palabra a adivinar, que la vamos a necesitar también. Y necesitamos
comparar esto. Letras usadas tiene los intentos correctos e incorrectos, todas. Y la palabra adivinar tiene todas las letras que tiene que adivinar para ganar el juego. Esto es un string, pero podemos utilizar la función set y lo que va a hacer es transformar ese string a un conjunto donde cada elemento del conjunto es un carácter de esta letra. Letras usadas ya es un conjunto y va a ser más grande que palabra a adivinar o igual. Entonces nosotros queremos saber si la palabra adivinar es un subconjunto de las letras usadas. Si esto es verdadero, significa que cada letra de la palabra que estábamos intentando adivinar, ya la intentamos y entonces ganamos el juego. Entonces retornamos esto y esto nos va a devolver un booleano. Le podemos poner un docstring para no perder la costumbre. Un espacio de más. Entonces determina si el usuario adivinó la palabra. El parámetro palabra adivinar es un string que contiene la palabra adivinar y el resultado va a ser un booleano, true si ganó, false si no ganó. Y fíjense que no haya ganado no significa que ya perdió, porque puede que siga intentando, que tenga que seguir intentando. Acá tenemos demasiadas comillas, ahí está bien. Después tenemos el determinar si perdió el juego. Que para esto no vamos a necesitar la palabra adivinar. Nosotros tenemos la cantidad de intentos máximos, que la vamos a definir como una constante y dijimos que va a ser 5. Y después tenemos los intentos, que va a ser un número que va a ir subiendo con cada intento. Entonces, vamos a retornar un booleano donde si intentos es igual a intentos máximos, que va a ser 5, entonces que perdió el juego. Vamos a poner un docstring y vamos a poner que determina si perdió el juego y retorna un booleano true si perdió el juego y false si ganó el juego. Y ahora ya tenemos toda esta lógica, pero falta que empecemos a organizarla, a conectar estas partecitas que fuimos creando. Vamos a crear nuestra función, jugar. Le vamos a poner un docstring. Contiene la lógica del juego del ahorcado. Y ahora lo que tiene que hacer nuestra función jugar es hacer cada una de estas cosas, ¿sí? No hace falta que escribamos el código de vuelta, sino que vamos a utilizar las funciones que ya creamos. Primero que nada, elegir la palabra adivinar. Habíamos creado una función que se llama exactamente así, elegir la palabra adivinar, y nos devuelve un string. Entonces vamos a volver a la función jugar, vamos a decir que palabra a adivinar va a ser igual a lo que retorne la función elegir la palabra adivinar. Después tenemos que mostrar la palabra con los guiones. Y nosotros teníamos por acá nuestra función de mostrar el estado del juego y que le tenemos que pasar la palabra a adivinar como argumento. Entonces lo que hacemos es mostrar el estado del juego y esta función habíamos dicho que no devuelve nada, ¿sí? Simplemente muestra el estado del juego en pantalla. Después tenemos que darle la posibilidad de adivinar una letra. Para adivinar una letra teníamos la función realizar intento y le pasamos la palabra adivinar. Realizar intento de la palabra adivinar, ¿sí? Que es la misma que tenemos acá. Ahora, esto solo ocurre una vez, ¿sí? Esto va a realizar un intento, pero el juego tiene que hacer muchos intentos.
Entonces, para eso vamos a utilizar un ciclo while true. Esto para siempre va a pedir un intento. Obviamente esto lo vamos a cambiar porque en algún momento tenemos que salir de nuestro ciclo. Entonces esto va a pedir un intento, pero después tenemos que comprobar si ganó el juego o no. Entonces vamos a tener un if, si, determinar si ganó el juego, que tomaban como parámetro la palabra adivinar, entonces se la vamos a pasar. Si esto me da true, le voy a decir que bueno, felicitaciones que ganó el juego, vamos a utilizar nuestro emoji felicitaciones. Felicitaciones, has ganado el juego. En caso contrario, ¿significa que perdió? No. En realidad es si la función determinar si ganó el juego, de nada, si perdió el juego. Si la función determinar si perdió el juego nos devuelve true, entonces perdió el juego. Y le vamos a decir game over. Podemos utilizar nuestro emoji de perdiste el juego, le decimos game over. Y si no adivinó la palabra, vas a tener curiosidad de saber cuál era la palabra. Entonces le podemos decir la palabra era, y acá vamos a utilizar un f-string para poder pasarle entre llaves la palabra adivinar y que la muestre. Y algo muy importante que nos falta, fíjense que acá tenemos este while true. Para poder salir del while podemos utilizar el break y vamos a salir tanto si ganó como si perdió el juego, ya salimos. Si le damos a jugar no pasa nada porque nos falta llamar a nuestra función de jugar. Y ahora sí nos dice, bueno, ingrese una letra, le damos una A y nos dice éxito, la letra estaba en la palabra, le vamos a dar una B, nos dice no, la letra no estaba en la palabra, vamos a dar una E, nos dice que no, una O, nos dice que no, pero fíjense que falta algo acá, no nos está mostrando cuántos intentos nos quedan. No sabemos si tenemos un intento, dos intentos o cuántos intentos. Vamos a probar con una M y nos dice que tampoco, ¿sí? Acá vamos a ingresar la M, nos dice no, la letra no está en la palabra, la vamos a ingresar de vuelta, nos dice ya usaste esa palabra. Y fíjense que acá también lo que está faltando es que ya no nos muestra el estado del juego, ¿no? Como que no sabemos en qué lugar va la palabra. Entonces vamos a corregir eso primero. Lo que nos está faltando es mostrar el estado del juego adentro del while. Entonces, fuera del while vamos a elegir la palabra adivinar, pero dentro del while vamos a mostrar el estado del juego y después realizar el intento, realizar el intento y así sucesivamente. Vamos a probar de vuelta, le damos la letra A, nos dice que no está en la palabra, E nos dice que no está en la palabra, O, ahí nos dice que sí, y ahora sí nos muestran en qué lugar va la O, entonces ya arreglamos eso, le vamos a dar una I, nos dice que no, le damos una P, una J, y nos dice que perdimos, que la palabra era mundo, y le vamos a agregar el tema de las vidas, cuántas vidas nos quedan. Si no perdió, no ganó, entonces que muestre las vidas, ¿sí? Podemos hacer una función mostrar vidas. Esta función lo que va a necesitar es el número de intentos, pero el número de intentos lo tenemos como global, así que no hace falta que se lo pasemos como parámetro. Vamos a crear nuestra función mostrar vidas, entonces venimos acá, hacemos def, mostrar vidas. Le vamos a escribir un docstring que muestra la cantidad de vidas que tiene disponible el usuario y no va a devolver nada. Nosotros tenemos los intentos y los intentos máximos, que los tenemos justo acá. Pero no tenemos la cantidad de vidas. Pero sin embargo podemos calcular la cantidad de vidas disponibles o podemos poner vidas disponibles para que no sea tan largo.
va a ser igual a la cantidad de intentos máximos menos la cantidad de intentos. Y eso nos da las vidas disponibles. Ahora, con esas vidas disponibles, nosotros podríamos hacer un print y decir con un f-string, te quedan vidas disponibles, vidas, ¿sí? Nosotros hacemos, por ejemplo, A, nos dice que adivinamos bien, le damos una U, nos dice que no, pero que nos quedan 4 vidas. Pero para hacerlo un poco más entretenido, podríamos utilizar el emoji de corazón y darle, nos quedan 4 vidas, entonces que nos muestre 4 corazones, ¿sí? Para mostrar vidas. En Python, si nosotros tenemos nuestro emoji de corazón, podemos multiplicarlo por la cantidad de vidas disponibles y esto nos va a mostrar, si vidas disponibles tiene 4, esto nos va a mostrar 4 corazoncitos. Vamos a probarlo, vamos a ingresar la P y fíjense que ahora nos dicen que quedan 4 vidas. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando esto vaya decreciendo y nos quede, por ejemplo, una vida, nos va a decir te quedan, en plural, una vidas, en plural, y queda un poco raro. Entonces podemos utilizar un if y decir que si las vidas disponibles es igual a 1, le vamos a mostrar un mensaje específico, que queda vida, y le podemos poner directamente el corazoncito acá, no hace falta que calculemos nada. En caso contrario, que nos muestre esto, pero hay otro detalle que es cuando las vidas son ceros, ¿sí? Entonces, si las vidas están ceros, significa que no nos quedan vidas, entonces vamos a mostrar no te quedan vidas y le podemos mostrar el corazoncito roto, como que se quedó sin vidas. Y acá le ponemos un feliz. Vamos a probar de vuelta. Vamos a usar la U. Nos dice que es correcto, pero fíjense que nos está diciendo que nos quedan 5 vidas. Después ponemos la O. De vuelta adivinamos. Le vamos a dar una Q. Nos dice que no. Vamos a darle una R. Un I. Una Z. Y nos queda una vida ahora. Fíjense que nos dice te quedan 2 vidas. Después te queda una vida. Y vamos a darle una M, creo que ya lo usamos, vamos a darle una B. Y nos dice que la letra no está en la palabra. Fíjense que acá le podríamos decir que la letra B, ponerle, no está en la palabra. Game over era mundo y nunca vimos el te quedan 0 vidas. Porque lo está mostrando acá. Podríamos sacarlo del else y hacer esto acá. Y otra cosa que habíamos visto es que en intentos le podemos poner acá con un f-string que la letra intento no está en la palabra. Entonces vamos de vuelta, ponemos una P, nos dice que no, una M, una N, E, W, Q, R, y ahí perdimos y todavía no nos dicen que tenemos 0 vidas. Porque esto hay que mostrarlo antes, porque si no, esto va a terminar el ciclo antes de que se muestre el mostrar vidas. Entonces vamos de vuelta, P, E, T, Q, R, y ahí sí nos muestra el no te quedan vidas y después el game over, la palabra era casa. Y con esto ya terminamos de crear nuestro programa, nuestro juego del ahorcado. Espero que esto les haya servido. Es un juego
que no es tan difícil de hacer, pero si es la primera vez que empiezan a hacer programas más complejos, es un poco difícil empezar a aprender cómo conectar todas las partes. Espero que esta explicación les haya ayudado y si les sirvió, agradecería que me dejen un corazoncito en los comentarios para saber que esto les sirvió. Si te gustó este webinar y querés seguir en contacto con nosotras, puedes seguirnos en Instagram en @codexpert_academia, donde compartimos conocimiento que te sirve para la hora de empezar a trabajar como programador. No tanto la parte técnica de tutoriales y programación en sí, pero cosas que tenés que saber como qué es el pair programming o cómo hacer cuando sentís que no avanzás con el estudio, qué es Git, por qué tenés que saberlo y cosas similares. También podés seguirnos, bueno, si estás viendo este video de YouTube, probablemente ya nos sigas en @codexpertacademy, donde tenemos cursos de Python y muchas otras cosas más. También tenemos un curso de Git. Y si te gustó esta explicación y te gustaría tener cursos de este estilo, podés mirar nuestras ofertas pagas en codexpert.bytit.pro. Mañana 8 de febrero arranca un curso de introducción práctica a Python, pero siempre las fechas se van renovando, incluso si ves este video después del 8 de febrero. La modalidad de estos cursos son como las que vimos en este video, no ir directamente al código, sino aprender a pensar los problemas. Vamos a crear código porque es muy importante la parte práctica. La teoría está bien, pero lo único que te va a hacer aprender a ser programador es practicar mucho. Así que vamos a programar un generador de contraseñas seguras aleatorias, un generador de sopa de letras y vamos a revivir el juego del Tutti Frutti que también jugábamos con papel y lápiz. También tenemos más webinars como el de C# y .NET. Y bueno, estos webinars se van actualizando constantemente y tienen el formato que estás viendo ahora. Esto fue grabado a partir de un webinar que hicimos. Y bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Y no te olvides de suscribirte al canal si esto te gustó y te sirve.